color de rosa y todo, pero como con el tiempo uno va cambiando. ¿Qué buscaba usted al ingresar en la pandilla siendo mujer? Pues buscaba comunidad. La aterradora realidad dentro de la cárcel de mujeres en El Salvador. Esta prisión es ahora el destino de miles de mujeres acusadas de tener vínculos con las pandillas más temidas del país. En medio del implacable régimen de excepción que ha llevado a la captura de más de 72.000 pandilleros, al menos 3.500 mujeres han sido detenidas y encerradas en este lugar donde la vida cambia radicalmente. Primeramente, Señor, muy pronto estaré con ellos. Que el Señor me los bendiga y los amo con todo mi corazón. Las condiciones dentro de estas celdas son extremas. Hacinamiento, reglas de hierro y un ambiente donde la supervivencia es una lucha diaria. Pero, ¿quiénes son realmente estas mujeres? ¿Son todas criminales o algunas fueron arrastradas por el sistema? Quédate hasta el final, porque vamos a revelar testimonios y datos impactantes sobre lo que ocurre detrás de estos muros y lo que el gobierno no quiere que sepas. Mi nombre es Lorena Hernández. Quiero decirle a mis hijos que me perdonen, que pronto estaré con ellos y que los amo mucho. Gracias. Tengo ya 10 años y medio de estar presa. Le quiero dar las gracias a ella porque siempre nos ayuda y estamos las dos juntas. La amamos mucho y la extrañamos. En El Salvador existe un único centro penitenciario exclusivo para mujeres y se encuentra en Ilopango. Cada día la entrada de nuevas detenidas es constante, pero lo que realmente sorprende es que la mayoría de estas mujeres son acusadas de tener vínculos con las pandillas, un sello que las condena desde el momento de su captura. Afuera del centro circula una lista que no deja lugar a dudas. Nombres de mujeres, junto con los delitos que se les atribuyen, forman un catálogo aterrador de supuesta culpabilidad. La vida de estas mujeres ha sido una lucha constante por la supervivencia en un entorno hostil y sobrepoblado, donde la violencia, la falta de higiene y la escasez de recursos básicos han sido la norma. Durante años, cientos de reclusas han vivido en celdas diseñadas para menos de la mitad de su capacidad, obligadas a dormir en el suelo o compartir colchonetas infestadas de plagas. La alimentación deficiente, el acceso limitado a atención médica y la falta de productos de higiene personal han hecho que muchas enfrenten enfermedades sin tratamiento adecuado. Se van recto hacia la puerta. Dentro de las cárceles, las pandillas han ejercido su dominio, imponiendo reglas de convivencia y cobrando cuotas por protección o por el simple derecho a un espacio para dormir. El aislamiento de sus familias y la incertidumbre de procesos judiciales lentos y poco transparentes han sumido a muchas en la desesperación, dejando como única opción la adaptación a un sistema penitenciario que, lejos de rehabilitar, ha sido una extensión de la marginación y el sufrimiento que muchas vivían fuera de prisión. Los familiares de las mujeres detenidas, en su desesperada búsqueda de información, se ven obligados a hacer cola en una pequeña ventanilla donde pueden consultar los listados con los nombres de las prisioneras. Allí, deben conformarse con lo que se les permite saber, ya que el acceso al interior de la cárcel está severamente restringido. A su lado, los alrededores del penal están llenos de vendedores ambulantes que ofrecen bolsas con productos básicos, desde alimentos hasta artículos de uso personal. Los precios son desorbitantes, con algunos paquetes alcanzando los $140, una cifra que resulta impensable para muchas familias y que sobrepasan los precios reales de estos productos en cualquier parte del mundo. Este tipo de injusticias ocurre en muchas cárceles de muchos países. Sobreprecio de productos, abusos de poder por parte de los oficiales de seguridad, largas esperas que acaban con la paciencia y la calma de los familiares y lo más injusto, niños que viven y crecen en medio de esta situación que se convierte en una normalidad lamentable. El proceso de entrega de estos paquetes es largo y agotador. Horas de espera bajo el sol, con la esperanza de que el paquete llegue a su destino. Mientras tanto, algunos niños juegan en los pasillos, ajenos a la tensión que se vive a su alrededor. Los adultos, sin embargo, no pueden apartar la mirada del penal, observando cada movimiento, intentando ver si alguna de las nuevas detenidas es su familiar, mientras más mujeres siguen siendo ingresadas al centro. La escena se repite una y otra vez, como un ciclo interminable de sufrimiento y desespero. La promesa del gobierno de El Salvador es clara:
El régimen de excepción no se levantará hasta que el último pandillero sea capturado. Pues tenemos que sacar al 100% de los pandilleros de las calles. No estamos combatiendo angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio. Y los vamos a ir a sacar de donde están. Así se quejen las organizaciones de derechos humanos, así se quejen las ONGs o los países enemigos de nuestro pueblo. ¿Cuánto va a durar el régimen de excepción? Lo que sea necesario. Gustavo Villatoro, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, reafirmó la postura del gobierno de Nayib Bukele, asegurando que no habrá descanso hasta que se elimine por completo la amenaza de las pandillas que durante años han sembrado el terror en el país. El régimen de excepción terminará solo cuando podamos decir con seguridad que la amenaza ha sido neutralizada, comentó Villatoro, dando un mensaje de determinación al pueblo salvadoreño. Y es que desde el primer día de su mandato, el gobierno de Nayib Bukele dejó en claro que una de sus principales banderas sería la erradicación de la violencia y el encarcelamiento de todos los delincuentes que por décadas sembraron el terror en El Salvador. La guerra contra las pandillas no ha sido solo una estrategia de seguridad, sino el pilar fundamental sobre el cual se ha construido su administración. Con un enfoque implacable, el régimen ha desplegado operativos masivos, endurecido las leyes y ampliado la capacidad carcelaria para asegurar que ningún criminal quede impune. Para Bukele, la lucha contra el crimen no es negociable, y su gobierno ha demostrado que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para limpiar las calles de aquellos que por años mantuvieron al país en un estado de miedo y caos. Hasta la fecha, más de 70.000 pandilleros han sido detenidos, y el número sigue creciendo. Los operativos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada no cesan, y cada día se intensifican en la búsqueda de eliminar cualquier vestigio de estas organizaciones criminales. El gobierno asegura que no se detendrán hasta que todos los miembros de las pandillas sean arrestados y respondan ante la justicia por los crímenes que han cometido contra la sociedad salvadoreña. Cada captura es un paso más en un camino que el gobierno no está dispuesto a abandonar, con el objetivo de erradicar la violencia de una vez por todas. En lo que respecta a homicidios, El Salvador ha dado un giro sorprendente en su lucha contra la impunidad. Más del 90% de los casos de homicidio registrados han sido resueltos, una cifra que refleja el impacto contundente del régimen de excepción. Números que sorprendentemente han sido criticados por muchos, a pesar de lo positivo que es para el país. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, detalló con orgullo que la impunidad, que alguna vez alcanzó niveles alarmantes del 97% en gestiones anteriores, ha caído drásticamente al 10%. Este descenso no solo marca un hito en la lucha contra el crimen, sino que también subraya la efectividad del régimen implementado. Este régimen no terminará hasta que el último pandillero esté tras las rejas, afirmó Villatoro, reafirmando el compromiso del gobierno de Nayib Bukele con la seguridad y la justicia. Según el funcionario, más de 100 homicidios se han reportado en lo que va del año, y la justicia ya ha alcanzado a 90 de esos casos. La resolución de estos crímenes no es solo una cifra, es un símbolo de cómo el gobierno ha reducido la impunidad, algo que parecía imposible en un país marcado por décadas de violencia y terror. La lucha continúa, pero los resultados están comenzando a reflejar el cambio tan esperado por la sociedad salvadoreña. Un ejemplo a seguir para todos los países de la región, que piden constantemente a través de las redes sociales y noticias relacionadas con el presidente Nayib, que sus propias naciones tengan un Bukele para salir de tanta corrupción e injusticia. Y por otra parte, y aunque parezca mentira, algunos ciudadanos salvadoreños critican este gobierno y lo tildan de dictatorial, totalitario y corrupto, cosas que solamente quienes lo dicen y quienes están dentro podrían explicar. Quizás por posiciones políticas arraigadas o por tantos años de violencia e injusticias que les mantiene los ojos vendados y la incredulidad intacta. Pero esto no fue así siempre. En el pasado, la situación carcelaria salvadoreña era de las más precarias del mundo y las mujeres no se escapaban de esto. El paso de las mujeres criminales de El Salvador estuvo marcado por condiciones deplorables de convivencia y un sistema judicial que no garantiza procesos justos. Las cárceles femeninas eran espacios donde la violencia, las enfermedades y la falta de infraestructura adecuada hacían que la vida tras las rejas fuera una condena aún más dura.
Muchas de las detenidas, algunas sin sentencia firme, compartían celdas diminutas con decenas de mujeres, sobreviviendo en condiciones inhumanas. La falta de programas de rehabilitación y oportunidades para la reinserción social condenaba a muchas a un ciclo interminable de criminalidad y marginalización. Además, la presencia de las pandillas dentro del sistema penitenciario complicaba aún más la situación. Las cárceles eran controladas en gran parte por estructuras criminales, lo que significaba que incluso tras las rejas, las reclusas debían seguir las reglas impuestas por estos grupos. Los abusos de autoridad, la corrupción y la escasez de atención médica o psicológica hacían que la prisión no solo fuera un castigo, sino un lugar donde la supervivencia dependía de alianzas y favores. Antes del régimen de excepción, la crisis carcelaria en El Salvador reflejaba el abandono del sistema judicial y la impunidad con la que operaban las redes criminales dentro y fuera de las prisiones. Las cárceles en Latinoamérica no son simplemente centros de reclusión. En muchos casos, son verdaderos cuarteles del crimen, donde los delincuentes tienen más poder que los mismos funcionarios encargados de su custodia. Desde México hasta Colombia, pasando por El Salvador y otras naciones de la región, el control real de las prisiones muchas veces no está en manos del Estado, sino de las organizaciones criminales que operan desde dentro con absoluta impunidad. En El Salvador, antes de las recientes medidas de mano dura impuestas por el gobierno de Nayib Bukele, las pandillas como la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18 manejaban las cárceles como si fueran su propio feudo. Desde adentro ordenaban extorsiones, asesinatos y reclutamientos, mientras los guardias apenas podían intervenir por miedo o complicidad. Las zonas de autogobierno eran una realidad, donde los reclusos tenían más poder que los mismos directores de los penales. El patrón se repite en casi toda Latinoamérica. Las cárceles son un reflejo de la podredumbre que corroe los sistemas de justicia. Mientras los funcionarios se enriquecen con sobornos, los verdaderos jefes son los criminales, que desde sus celdas siguen gobernando territorios y decidiendo la vida y muerte de cientos de personas. Más que un castigo, la prisión se convierte en un centro de operaciones donde la corrupción es la norma y el Estado, un mero espectador. El país entero es reconocido por personas de todas las naciones. Reconocen nuestro potencial. En tan solo 4 años, escuchen bien, en tan solo 4 años, El Salvador ha cambiado enormemente. Lo que estamos viendo ahora es un renacimiento. Hemos vuelto a nacer. Y todavía, aunque seguramente lo intentemos, no somos del todo conscientes de eso. El letargo fue tal que incluso ahora, cuando hemos conquistado cosas tan grandes que antes parecían imposibles, cuando otros países del mundo desearían hacer lo que nosotros hacemos y lograr lo que nosotros hemos logrado, nos cuesta todavía creer que ya no somos los mismos. Todavía nos sentimos pequeños ante los demás y todavía en muchas ocasiones continuamos actuando así. Lo que verdaderamente importa es que nosotros también seamos capaces de ver nuestro potencial y más todavía que creamos en ese potencial y hagamos algo con él. La seguridad nos ha dado la posibilidad de cambiarnos para siempre y por ende de cambiar a nuestro país. Ahora tenemos la posibilidad de darnos el tiempo de recuperarnos, de ya no vernos como nos veíamos antes. Ahora debemos de ver hacia adelante, de pensar en grande, de construir un futuro que hasta hace poco era inimaginable, porque ni siquiera nos sentíamos lo suficientemente capaces de pensarlo y ya no se diga de hacerlo. ¿Qué era lo que antes decían de nosotros? ¿Qué era lo que antes escuchábamos de El Salvador? En las noticias o cuando salíamos de viaje, cuando visitábamos otros países, mucha gente ni siquiera sabía cómo encontrar El Salvador en el mapa. Éramos, para los que lo conocían, el país más violento del mundo. De hecho, éramos literalmente el país más violento del mundo. Un país donde no se podía caminar, donde no se podía vivir, donde no se podía, por supuesto, invertir. Éramos el país de las maras, el país de las pandillas. Ese sí era nuestro sello mundial.
Éramos el país al que los que lo conocían por masacres y muerte y por la guerra. Lo poco que teníamos para ofrecer era opacado por la violencia y por la inseguridad. Y aunque todavía no estamos donde queremos en áreas como salud, educación, infraestructura, es indiscutible que hemos avanzado muchísimo en tan poco tiempo. Somos un nuevo El Salvador, con una nueva historia que empezamos a escribir desde el 2019. ¿Crees que todos los países del mundo deberían copiar el nuevo modelo penitenciario de El Salvador? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo como este, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.